Hola, qué bueno que estés viendo este video porque hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. En este tiempo Dios quiere que te acerques a Él con un corazón sincero. La Biblia nos enseña acerca de dos personalidades a la hora de acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 18 y versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El primer personaje, que es el fariseo, se acerca a la presencia de Dios, pero él aparenta ser alguien que no es. Mira los errores de los demás, se cree autosuficiente y también se creía justo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 13: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El segundo personaje, que es el publicano, se acerca a la presencia de Dios con un corazón sincero, sin nada que ocultarle. Él era consciente que era pecador, era consciente de sus errores y viene a la presencia de Dios con una actitud de un arrepentimiento genuino, buscando el perdón y la misericordia de Dios, anhelando en su corazón un cambio. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es aquel pensamiento, aquellas palabras o aquellas acciones que están contra la voluntad de Dios. Te voy a dar algunos ejemplos. Maldecir es pecado. Fornicar es pecado. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El adulterio. El adulterio es engañar a tu esposa o a tu esposo. Eso es pecado. La hechicería es pecado. La envidia, la soberbia, los celos, la idolatría es pecado. Los pleitos, los homicidios, murmurar contra alguien es pecado. Mentir también es pecado. En una ocasión, los escribas y fariseos encontraron a una mujer en pleno adulterio. Agarran a la mujer y la llevan donde estaba Jesús y le dicen: Jesús, esta mujer fue encontrada en pleno adulterio y según la ley tenemos que matarla apedreándola. Y Jesús, con ojos de amor y misericordia, les dice: aquel que es libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra. Y ellos eran conscientes que eran pecadores y por eso ninguno las juzgó. Jesús vio lo mejor en muchas personas, aún en sus peores condiciones. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 y versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama. Jesús no vino para condenarnos. Por eso, cuando le trajeron a la mujer adúltera, así tal cual estaba en su peor condición, Jesús no la condenó. Y Él te ama aún en las peores condiciones de tu vida. Dios sabe en la condición en la que estás. Dios sabe mi condición. Él nos conoce bien. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Necesitamos ser honestos con Dios. Necesitamos ser transparentes a la hora de acercarnos a Dios. No aparentar ser alguien que no soy. Y cuando comenzás a acercarte a la presencia de Dios, cuando empezás a experimentar el amor de Dios es el que genera en nosotros un cambio. El amor de Dios
comienza a obrar en nosotros cuando nosotros comenzamos a descubrir su amor, su esencia, cuando comenzamos a meditar en su palabra. Y Él comienza a purificarnos, a limpiarnos de todo pecado, porque para eso vino Él. Él vino a salvar al mundo. Acerquémonos a Él con un corazón sincero.